En este episodio voy a tomármela relajado, no va a ser el mismo estilo estricto. Vamos a tomarnos con un poco de humor la escena política que en estos momentos ocurre en el mundo y en especial Estados Unidos. Es bueno que nosotros como ciudadanos nos riamos de los políticos y no que los políticos se rían de nosotros. Hoy vamos a hablar de la ley No Digas Gay. Y toda esta película se desenvuelve en el estado lejano de la Florida, en un país llamado Estados Unidos, donde hay unos personajes ficticios al cual vamos a hacer referencia. Ojo, son ficticios. En ningún momento quiero hacer comparaciones con los personajes o los protagonistas reales de este relato. Así que pongan atención. En ese estado de ese país lejano existe un ser malvado, un emperador que le hace la vida imposible a todos sus habitantes. Para evitar problemas de copyright, lo vamos a llamar Darth DeSantis. Ese emperador ha tratado de imponer una ley malvada. Según los liberales de izquierda, sí, esos liberales de izquierda que pueden ser la representación de los rebeldes. Bajo su líder, la princesa Hillary, han tratado de boicotear los esfuerzos de este emperador por tratar de promulgar esta ley. La ley es la HB 1557 y básicamente esta ley no tiene nombre, pero estos rebeldes, a través de un marketing oscuro, la han llamado Don't Say Gay. No digas gay. La princesa, al sentirse víctima de esta nueva arremetida del emperador malvado, ella ha hecho un anuncio a través de sus redes sociales, vamos a llamarla Twitter, donde expresamente dice: el proyecto de ley No Digas Gay de Florida es el último ejemplo de la crueldad performativa que define la marca de los republicanos hoy en día. Solo servirá para perjudicar a los niños y a las familias, a las personas que creen en la libertad y en la igualdad. Deberían oponerse a estas feas medidas en cada oportunidad que se les presente. ¿En serio, Hillary? Libertad e igualdad. ¿Te atreviste a escribir esas dos palabras que no definen el Partido Demócrata de Estados Unidos? Pero bueno, seguimos con el relato. Al salir este comunicado a la luz, todos los seguidores de la princesa Hillary tomaron como bastión estas palabras y salieron a protestar en frente de la Cámara de Representantes, donde este malvado emperador estaba a punto de sentenciar esta ley, donde la mayoría cree que es no decir gay en las escuelas. Pero allí es donde está la desinformación y aquí es donde nos ponemos un poco serios. Existen 4 puntos que no te dijeron acerca de esa ley. Y por supuesto, el mismo emperador va a tratar de explicarles a ustedes de qué forma va a beneficiar esta ley a la comunidad. Does it say that in the bill? Does it say that in the bill? I'm asking you to tell me what's in the bill because you are pushing false narratives. It doesn't matter what critics say. For who? For grades pre-K through 3. So 5-year-olds, 6-year-olds, 7-year-olds. And the idea that you wouldn't be honest about that and tell people what it actually says, it's why people don't trust people like you, because you peddle false narratives. And so we disabuse you of those narratives. And we're going to make sure that parents
are able to send their kid to kindergarten without having some of this stuff injected into their school curriculum. Acabamos de ver un impasse muy importante entre uno de los miembros del Ministerio de Comunicaciones de los Rebeldes, llámese CNN, Telemundo, Univisión. El emperador le da 2 cachetadas y le da una lección para que no siga desinformando. Esa desinformación es la que cargan todos los seguidores de la princesa Hillary, lo que demuestra la calidad del sistema educativo en esa tierra lejana llamada Estados Unidos. Si solamente leen el título y se llevan por el título, por supuesto, van a formar esta alaraca. Yo particularmente busqué dentro de los archivos esta ley, la HB 1557, y el único artículo que de repente pudiera ser controversial es el siguiente. La instrucción en la escuela por parte del personal de la escuela o de terceros sobre la orientación sexual o la identidad de género no puede tener lugar desde el jardín de infancia hasta el 3er grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes, de acuerdo con las normas estatales, apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con las normas estatales. Y es que para los liberales de izquierda, no enseñarle educación sexual a un niño de 3 años es una locura. Hay que enseñarles y hay que dejarle esta tarea en manos de las escuelas, o sea, en manos del imperio, del Estado. Y es aquí donde los malos se tornan buenos. Porque les voy a dar los 4 puntos importantes que contienen esta ley. Y para más información le voy a dejar el link de esta ley en la caja de descripción, para que sea debatida y estudiada entre ustedes mismos. No dejen que se lo cuenten, vayan y léanlo por ustedes mismos. Punto número 1. Notificar a los padres de cambios en la salud y el bienestar de los niños. Imagínense si la situación no está tan mal en las escuelas de Estados Unidos, que esto, tan simple como el hecho de que tenga fiebre, tenga tos o sufra de algún problema en su salud mental, tenga que ser notificado a los padres. Es un deber de las escuelas y es un derecho y responsabilidad de los padres. No veo controversia. Punto número 2. No fomentar la ocultación de información a los padres. Está tan grave la situación en las escuelas en Estados Unidos que ya sirven de centro de alcahuetería a los alumnos. A los padres se les estaba ocultando información acerca del bienestar físico y mental de sus hijos. Es un derecho por patria potestad que tienen los padres. Y las escuelas estaban siendo hervideros de sinvergüenzura y alcahuetería. Punto número 3. Permitir a los padres acceder a los expedientes de sus hijos. Imagínense ustedes, acceder al expediente de notas, el de buena conducta o cualquier otro expediente que la escuela pueda proporcionar a los padres para saber sobre sus propios hijos. Esto estaba siendo negado a través de las escuelas y los maestros, ya que estos maestros no estaban dedicados a enseñarles nada a los niños que pudiera serle beneficioso. Solamente estaban enseñándoles CRT, ideología de género, entre otras basuras ideológicas. ¿Vieron? La ley no era tan mala y horrible como decían los liberales de izquierda. La próxima vez tenemos que atrevernos a descargar el documento y leerlo en su totalidad antes de salir en las redes sociales y empezar a descargar con rabia algo que no tiene sentido. Y yo este relato se lo cuento de esta forma por una sencilla razón. Luke Skywalker se volvió loco. El actor que interpretaba a Luke Skywalker, Mark Hamill, se enteró a través del Ministerio de Comunicaciones de los Rebeldes, aquellos medios de comunicación hegemónicos, de que había una ley que se llamaba Don't Say Gay, o no digas gay.
En ese momento explota de rabia y lanza un tweet repitiendo la palabra gay como 600 veces. No era necesario, solamente con leer la ley y debatirla, eso no generaría ningún tipo de desinformación. Y ahora los que siguen a la princesa Hillary y al señor Luke Skywalker están totalmente desinformados y ciegos de rabia. Así que la próxima vez ya veremos cómo actúan estos rebeldes entre comillas. Aunque yo siempre había pensado de que la película Star Wars se refería a que el imperio era el Estado y los que estaban en la parte de los rebeldes eran los libertarios que venían a librarnos de esos malvados. Pero en fin, cada quien interpreta la película como le da la gana y creo que Luke Skywalker no la está interpretando de la forma correcta, pero allá cada quien. Mi nombre es Esteban Figueroa y te invito a compartir, a darle like y sobre todo a comentar este episodio. ¿Qué te pareció? Estará disponible en mi canal de YouTube y en Spotify. Así que no olviden suscribirse y nos vemos en un nuevo episodio. Este podcast es producido por Phil By. Everything woke turns to shit, okay? It's true.